Hay muchísimos lugares en Cuba hoy que todavía siguen apagados y hay otros que se han ido conectando, sobre todo en el occidente del país. Están hablando de que las cifras oficiales hablan de que más del 60% de los consumidores de la capital han sido conectados, pero hay que recordar también que estos procesos de conexión llevan a su vez procesos de rotación. Lo que están haciendo es conectando circuitos determinados y una vez que le ofrecen corriente a esos circuitos determinados, después lo que hacen es rotar esos circuitos. O sea, te di un poco de corriente y te le toca a otro circuito y así sucesivamente. Las causas de esa situación son muchísimas, pero hay que recordar que tampoco es la primera vez que ocurre un hecho como este. Hablamos de desconexión total del sistema electroenergético. Hay que recordar que hace un año, si no recuerdo mal, también hubo un problema con unas torres de alta tensión que reprodujeron también una sobrecarga en el sistema, no funcionó la protección del sistema y se produjo un apagón también total en el país. Si lo pusiéramos única y exclusivamente desde la perspectiva de que es un problema de falta de suministro de combustible, estuviéramos en condiciones de decir que ese problema pudiera resolverse mañana si ellos encuentran un nuevo suministrador de petróleo como en su momento lo fue Venezuela. Y lo cierto es que no se va a resolver de esa forma porque es un cúmulo de muchísimas cosas que no son solo la falta de combustible, es el estado de deterioro del sistema de generación, el sistema de distribución, que también hay que hablar de eso, que parte también de que son sistemas en cualquier lugar del mundo muy costosos y son sistemas que no solo llevan inversión capital, sino que también llevan mucho mantenimiento y que son plantas además que desde hace 10 años por un problema de combustible, o menos 10 años, de hace un poco más en algunas, pero de forma bastante general, desde hace varios años, son plantas que lo que hacen es generar electricidad con crudo nacional. Petróleo que se extrae sobre todo de la zona norte, de la costa norte cubana, que de ahí también, producto de la extracción de petróleo o alternativamente a la extracción de petróleo, se saca el gas que utiliza Energas, que es una sociedad anónima, una empresa mixta entre Cuba y la Cherry, que produce electricidad también con gas natural asociado a la explotación de petróleo o del propio gas natural en los casos en los que los pozos son solamente de extracción de gas. La muestra más clara de que la crisis es general, es sistémica, es que sin duda lo que ha pasado es al revés. El gobierno ha dicho, tuvimos una crisis de suministro de gas, porque eso es lo otro que hay que recordar, el gas que se utiliza también para la gente se importa y ese gas les faltó, la gente no tenía gas para cocinar, aumentó la demanda porque por supuesto si tú no tienes con qué cocinar, a dónde vas a cocinar es con electricidad, porque después de la revolución energética y el milagro y la idea de Fidel Castro, la gente lo que tiene para cocinar es energía eléctrica. Cuando usted mira los guiones de la propaganda, usted se da cuenta que hay una insistencia constante en dos soluciones a problemas de este tipo. Uno, la causa del problema nunca está en la burocracia, nunca está en el régimen, siempre está en factores externos, en actores externos, que son los que condicionan esa situación en Cuba. Y por otro lado, la respuesta a la protesta, a la exigencia de la gente es siempre la misma, porque no se puede dar otra. Un régimen totalitario de ese tipo no puede ofrecer una respuesta diferente porque es incapaz de ofrecer una respuesta diferente. Yo creo que el diagnóstico con relación a lo que pasa en Cuba está más que hecho. En Cuba hay una crisis sistémica producida por un modelo de desarrollo que es completamente ineficiente y que ellos llaman modelo de desarrollo socialista y que tiene como característica principal que está controlado por una única fuerza política que a su vez genera una clase política burocrática que tiene que desaparecer en el futuro cubano. Hay que recordar que las protestas mayoritarias más grandes que se han producido en los últimos 60 años, que fueron el 11 y el 12 de julio de 2021, la gente salió a la calle a pedir muchísimas cosas, pero también en una abrumadora mayoría la gente exigió lo mismo que siguen exigiendo hoy durante los apagones. Libertad, cambio de régimen, abajo ese modelo de desarrollo. Y yo creo que la gente también necesita saber que un mañana es posible. Yo no creo que hay que decirle a la gente que mañana todos los problemas van a estar resueltos, porque lo que vamos a recibir es un país hecho tierra, y eso no lo vamos a perder de vista. Y lo que el oficialismo, los burócratas, lo que los propagandistas del oficialismo dicen es que el capitalismo que nos toca a nosotros es el de Haití. Yo no comparto eso, no por razones ideológicas, sino porque el tema es que si a nosotros mañana nos tocara el capitalismo de Haití, nos tocaría el capitalismo de Haití en amplísima medida por la incapacidad o por la capacidad que tuvo ese régimen de 6 décadas de desbaratar el país. Hoy Cuba en muchísimos indicadores está en los mismos niveles del siglo XIX y eso no ha sido
gracias a, sino a pesar de la gente, porque la gente no quiere estar en los mismos niveles del siglo XIX. Quien nos ha llevado a esos niveles, sin duda alguna, es ese modelo de desarrollo enquistado que, entre otras cosas, utiliza las sanciones norteamericanas como principal excusa para su ineficiencia. Yo no soy un negacionista de las sanciones, todo lo contrario. Yo lo que pasa es que también soy un convencido. La principal causa del desastre en la que hoy vive Cuba es sencillamente quienes nos gobiernan, cómo nos gobiernan y la forma en la que nos gobiernan. Las que han establecido prioridades y las que han dicho, vamos a poner un parche aquí en lo que seguimos construyendo hoteles, no vamos a dedicarle un peso a la agricultura porque podemos producir con bueyes, con el pensamiento del siglo XIX, y vamos a dedicarlo todo en poner ventanas de impacto en la Torre 23, porque ¿para qué le hace falta a la gente tractores? ¿Para qué le hace falta fertilizante? En la agricultura no hace falta fertilizante, por eso llevan 5 años sin importar fertilizante. Hay una investigación buenísima de Carmelo Mesa Lago que no ha salido publicada todavía, pero que saldrá publicada en los próximos meses en la revista Cubano de la Universidad Sergio Bodega de Colombia, en la que Carmelo hace un estudio y adelanta de ese estudio en una entrevista que también la pueden encontrar en el canal de YouTube de Toque, que Carmelo, utilizando los datos oficiales, o sea, ese cálculo oficial que hace Cuba todos los años, que dice que en 60 años de bloqueo ha habido una afectación de no sé cuántos miles de millones de dólares, que nadie sabe de dónde saca ese número, ni cómo lo calculan, ni ellos lo transparentan, ni la cabeza de un guanajo. O sea, la tesis de Carmelo es que incluso con los números oficiales, el régimen cubano ha recibido un volumen de dinero en concepto de cooperación y donaciones que le permitiría en cualquier concepto compensar esa afectación que dice que pudo haber tenido por la sanción norteamericana. Y aún así han demostrado ser un modelo de desarrollo no solo ineficiente, sino además un modelo de desarrollo obstinado. Han demostrado ser unos gobernantes obstinados. Creo que hay mucha gente dispuesta a participar en la reconstrucción del país en muchísimas formas. ¿Cómo hacerlo? Ya esos son otros 5 pesos que generaría consenso y generaría una discusión. Yo creo que necesariamente es una discusión que tendrá que ser horizontal y no jerarquizada, con las diferentes formas de ver el país, que son muchísimas, con las diferentes fuerzas, como se vea en la etapa republicana, porque a mí no me gusta hablar de fuerzas políticas, ¿no? Porque en Cuba es difícil hablar de fuerzas políticas y menos en las condiciones en las que se encuentra la oposición hoy, pero la República se utilizaba mucho en términos fuerzas vivas de la nación. Pero yo me siento muy identificado con esa frase y yo creo que la discusión del futuro cubano pasa también por un consenso entre las fuerzas vivas de la nación y qué hacen como un país. Si se pudiera auditar el efecto del bloqueo a partir de informaciones del propio gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que la respuesta es no, porque para determinar daño, usted tiene que hablar con el teóricamente afectado. Y pues sí está claro es que el teóricamente afectado, que es el régimen cubano, ese sí no va a ser auditado o no deja que nadie, absolutamente nadie lo audite. Parte que yo digo que parte de la propaganda política detrás de las sanciones norteamericanas pasa también por se sostenga o el sostenimiento de esa comunicación política en torno a las sanciones norteamericanas y al embargo pasa también por capacidad del régimen cubano de ser auditado. Porque lo cierto es que habría que preguntarse cómo es que incide realmente el bloqueo, cuál es la afectación real del bloqueo con relación a la situación eléctrica que hoy tiene el país. Cómo inciden las sanciones norteamericanas en que Cuba hoy no tenga dinero o no haya dispuesto dinero para acomodar plantas, darle mantenimiento a las plantas, darle una reparación capital. La pregunta a eso es, yo creo que casi ninguna, porque entre otras cosas el régimen cubano ha tenido la posibilidad de acceder, y eso es oficial, ha tenido la posibilidad de acceder a otros créditos, a otras formas de financiamiento que no provienen de Estados Unidos, precisamente para el desarrollo de la infraestructura eléctrica del país. Y ahí está el famoso crédito de 1.200 millones que le dieron los rusos, que nunca se ejecutó, que lo único que hicieron fue un movimiento de tierra en una de las plantas que iban teóricamente a montar con ese dinero y que eso no pasó de más nada que eso. ¿Cómo afectan las sanciones norteamericanas a la decisión del régimen cubano de poner dinero aquí y no allí? De aumentar hasta el 2030 la planta hotelera del país, aún teniendo datos de que el número de turistas que recibe el país va disminuyendo y que la ocupación de esa planta hotelera no pasa del 30%. Lo que hacen con el país es una decisión que no solo no es auditable, sino que no es influenciable, ni por la sanción norteamericana, ni por el pueblo cubano.
En Cuba hay cero accountability. En el mundo entero las decisiones políticas cuestan. ¿Y cuál es la forma de la gente de hacer que esas decisiones políticas cuesten? Con el voto. Hoy usted toma una decisión política que yo le voy a cobrar dentro de 4 años. Pero en Cuba, como no hay alternancia, como no se vota, por supuesto que hacen y deshacen sin accountability, sin fiscalización, y tampoco creo que lo que hagan quizás esté permeado por la nación norteamericana, sino por su propia y justa y soberana voluntad.